primero quiero que nos cuentes cómo fue para ti la revelación, porque a veces creo que la gente lo vive como una obligación, como un castigo, ¿no? Los límites, de repente todas estas cosas. ¿Cómo lo viviste tú? Como ese descubrimiento de que habían cosas que quizás no deberías hacer. ¿Lo viste como un castigo? ¿Lo viste? ¿Qué pensaste? En obediencia yo empecé a llamar pecado lo que el Señor llama pecado, y eso pues también estaba el área sexual incluida. Entonces empecé, digamos, como dice Pablo, a negarme a mí mismo, porque al final este cuerpo en el que vivimos tiene unos deseos que no siempre es lo que nos conviene, porque en todos los ámbitos, incluso en la comida, a mí me puede apetecer, yo qué sé, comerme una pizza todos los días. Eso Todos los días. Todos los días. ¿No es lo más recomendable? Es bueno para mí. Todos los días te saturas. Bienvenidos a un nuevo podcast hablando del buen sexo. Yo soy Cari Clewett y estoy aquí con Keila Martínez y con un chico, con un hombre. Madre mía. Mira, o sea, antes de presentarle, ahora le vamos a presentar. Pero una de nuestras quejas principales cuando nosotras nos lanzamos como empresa, como gabinete, es como ¿Y no hay hombres? ¿dónde están los hombres? Y os decimos, o sea, no porque no queramos que estén hombres, es que a veces no están. Pero aquí tenemos un hombre. Y soy hombre de hace mucho tiempo, no hoy, ¿eh? Esto no es nuevo. Entonces, por favor, Keila, preséntanos a este hombre. Bueno, pues este es Sergio y es mi marido. Tengo la marca, sea, tengo la marca, chicos. que no solamente es un hombre, sino es tu hombre. Claro. Es tu hombre. Entonces, bienvenido, Sergio, Muchas aquí gracias, al estudio. Y aquí, bueno, no solo he conocido a Keila, he conocido a Claro. Keila y a Sergio. Y hoy vamos a hablar de la abstinencia, si se puede o no se puede, porque aquí tenemos un hombre que en Puede vuestro... hablar desde su perspectiva también, Exacto, porque muchas veces Sí. nos dicen, es que sois mujeres que no lo Es entendéis. que vosotros no vivís esas luchas, es que no tenéis las mismas tentaciones, ¿verdad? Exacto, pues así nos hablan. Entonces, vamos a hablar un poquito porque estábamos comentando un poco antes de que tú no eres cristianito de cuna, ¿verdad? No, la verdad es que el Señor ha sido muy bueno conmigo y yo vengo de una familia, pues, contexto católico aquí en España y tal, pero no he tenido mi encuentro con el Señor hasta los 25 años Wow. por ahí, y bueno, para mí fue un cambio brutal en la vida y sobre todo en cómo entender lo que es vivir con Dios, ¿no? O lo que es Dios en la manera práctica. Y claro, pues hay cosas que yo me he perdido, que gente como vosotras que habéis nacido en cuna cristiana, pues para mí fue diferente. Mira, qué interesante porque hace poquito estábamos tú y yo, hace unos episodios, unas semanas, estábamos hablando tú y yo sobre los límites en el noviazgo y estábamos hablando de que hay que establecerlos y hay que... Sí, que nos protegen, ¿no? Todo nos eso. protegen. Y entonces, alguien que se convierte, ¿no? Muchas veces se encuentra con muchos límites de golpe, Sí. ¿no? Porque estabas viendo de una forma y primero quiero que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo fue para ti la revelación? Porque a veces creo que la gente lo vive como una obligación, como un castigo, ¿no? Los límites, de repente todas estas cosas que... Como que de repente te dicen, esto no lo puedes hacer, esto no debes hacerlo, esto no tal, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? Como ese descubrimiento de que habían cosas que quizás no deberías hacer. ¿Lo viste como un castigo? ¿Lo viste...? ¿Qué pensaste? Bueno, es que Ahora recuérdalo, ¿no? me transporto a aquellos años. No, a ver, ahora que lo dices, siento que a mí el Señor me enamoró muchísimo. Es que saber qué es lo que hizo por mí en la cruz te cambia la vida. Realmente cuando tú experimentas eso, te cambia la vida. Y habían cosas que yo no terminaba de entender porque al final, para mí habían unas cosas normales, ¿no? Hacía mi vida, estaba con mis amigos y el tema de las chicas y tal, pues en el mundo se viven como normales muchas cosas. Y luego cuando ya conocí al Señor, yo había cosas que no terminaba de entender, pero confiaba en Él. Confiaba en Él y sabía que solo estar con Él en la eternidad, yo recuerdo cosas gordas de decir, Señor, es que si me salvas, ¿qué es lo que no haría yo por ti? Y entonces, en obediencia, yo empecé a llamar pecado lo que el Señor llama pecado, y eso pues también estaba el área sexual incluida. Entonces empecé, digamos, como dice Pablo, a negarme a mí mismo, porque al final este cuerpo en el que vivimos tiene unos deseos que no siempre es lo que nos conviene, porque
en todos los ámbitos, incluso en la comida. A mí me puede apetecer, yo qué sé, comerme una pizza todos los días. Eso Todos es los días. todos los pero ¿sabes días. lo ¿No que es lo pasa? más recomendable? Es bueno Lo para comes mí. Todos los días te saturas. También. Sí. Pero no es bueno. Ujú. Entonces, bueno, el tema de la pornografía, la masturbación y ya pues el sexo fuera del matrimonio, porque cuando yo conocí al Señor pues no estaba casado con nadie, ahora gracias al Señor sí. Y bueno, pues fue un reto, pero para mí no fue el super mega reto, porque mi debilidad fue el fumar. Yo Ujú. tuve una lucha más importante con el tema del fumar, pero para mí, ya te digo, fue muy importante ese primer amor con el Señor, donde yo me sentía indigno, me sentía como que le debía algo, porque es que claro, Él ha hecho Claro. tanto por mí, ¿cómo no voy a, ¿sabes? Entonces, qué fuerte, ¿no? Porque entonces realmente no lo estabas viviendo como un límite, como un castigo, sino al revés, era como, wow, era un agradecimiento casi, ¿no? Que tú Ujú. querías como agradecerle. Hmm. Y cuéntanos un poquito, Keila, sobre el tema de las adicciones, ¿no? Porque estamos ahí rozando, ¿no? Pero el fumar y estas cosas que para otros es la pornografía, es la masturbación, la adicción al móvil. Sí, Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que pasa cuando estamos adictos claro. a algo? Realmente, bueno, si hablamos concretamente, ¿no?, de adicción a algún tipo de conducta sexual, ¿no?, vamos a decir masturbación, pornografía, lo que sea, se están liberando muchas hormonas, ¿no? Hay Ujú. muchas hormonas que se liberan en ese momento y la gran mayoría de veces la adicción no es a la pornografía, es a las hormonas, ¿no?, que se están liberando, ¿no?, a través de la pornografía, a través de la masturbación, principalmente a través del orgasmo, ¿no?, que es como el clímax, donde se liberan todas esas hormonas, ¿no? Entonces, claro, realmente qué guay, ¿no? Porque escuchábamos a Sergio y dices, wow, cómo el simple hecho de que Dios le enamorase, ¿no?, le fuera fácil, ¿no? Digo fácil entre comillas, para los que no nos estáis viendo. Entre comillas, no habéis vivido lo que yo he vivido, pero... Como que le fue fácil, ¿no?, entre comillas, el poder dejarlo, ¿no? Claro. Sin casi en ese momento acompañamiento, porque, Sí, bueno, no lo ha comentado, totalmente. pero él no tenía mucho acompañamiento No en tenía ese momento. comunidad. Yo conocí al Señor en Cuenca y estuve en Valencia, digamos, 2 años y mi único alimento espiritual era la palabra y un señor que se llamaba Armando Alducín, un predicador mexicano, creo. Mira, y fíjate. mira, sí. Ujú. Entonces, bueno, ¿no? O sea, quiero decir que aunque en su caso no nos lo cuenta y es como, wow, parece que el Señor hizo un milagro, ¿no? Que no fue así tan fácil, que llevó su proceso, pero hay mucha gente que se siente totalmente desbordada, ¿no? Total. O sea, que siente que no puede, ¿no? Realmente cómo vivir en abstinencia, ¿no? Que es un poco lo que queríamos hablar hoy, hablar esta idea de sí se puede, ¿no? Y por eso estaba Sergio contándonos desde su casa y desde su experiencia y testimonio, como, oye, sí se puede, ¿no? O sea, Sí, totalmente. aún incluso habiendo conocido. Porque a veces parece que pensamos, ¿no?, que si nunca he tenido relaciones sexuales o nunca tal, es más fácil realmente que cuando ya sí que lo he Claro. experimentado, ya sé lo que es, etc. Y hasta cierto punto es verdad que puede ser que sea un poquito más difícil porque ya sabes lo que es, Sí. pero sí se puede, ¿no? Es una Pero confirmación. justamente, sepas o no, todo esto se trata mucho del dominio propio, ¿no? De Sí. cómo Ujú. traer orden a tu cuerpo Ujú. en varios aspectos. Y tú hablabas que a ti te costó más fumar y me parece interesante porque al final la adicción es a la química. Claro. Tú te adictas a la química, sea la dopamina por orgasmo, sea la dopamina por Sí, por una tabaco droga. o por Ujú. lo que sea. Y entonces al final todo eso luego lo tenemos que como someter, ¿no? Y Ujú. tenemos que, Totalmente. ¿Cómo te sentiste? Porque creo que esto también nos ayuda cuando empiezas a conseguir esos pasos, porque muchas veces empiezas a conseguir esos pasos, a veces hay recaídas y es Ujú. normal, Ujú. pero ¿cómo te ibas sintiendo cuando te ibas como un poco conquistando, ¿no?, ciertos hitos a nivel de abstinencia, sea de fumar como de pornografía, como masturbación? ¿Cómo era esto para ti? ¿Cómo era la sensación? Para mí fue pues mucha satisfacción, ¿no? Porque era difícil en el sentido de que yo desde 13, 14 años yo ya había visto pornografía, incluso había hecho cosas que no correspondían, ¿no? Entonces, vosotros lo sabéis, ¿no? Hay una neuroplasticidad, el cerebro se acostumbra a ciertas cosas Ujú. y sobre todo en el tema de la masturbación, pues estás solo, pues tienes tiempo libre, pues estás estresado, pues pim pam. Entonces, el conseguir decir, oye, mira, no voy a hacer caso a esto que me pide mi cuerpo, era una sensación de poder no sé, era bonito porque sentía como que hacía las cosas bien. Y realmente al principio a lo mejor se pasa un poquito mal, ¿no?
pero yo quiero decir que el poder del no es fuerte, estás en una posición de autoridad, Dios te ha llamado para cosas más grandes, para no ser esclavo de nadie y de nada, y en este caso la pornografía y la masturbación esclavizan. Parece que me dan cosas, pero realmente lo que me da es esto y lo que me quita es esto. Y yo creo que algo que ha dicho, ¿no? De la abstinencia realmente no es como lo que me ha tocado vivir, ¿no? En plan, me han impuesto y tengo que hacer. No, es una decisión de poder. Sí, totalmente. Es una decisión de valentía, porque realmente vivimos en un mundo que está obsesionado con la satisfacción sexual y la satisfacción romántica. Y el yo. Claro, de suplir mi necesidad sexual, mi placer, lo que me apetece en ese momento, ¿no? O sea, que ya se extrapola prácticamente a cualquier ámbito, ¿no? Como hablábamos incluso de la alimentación, ¿no? Con el ejemplo de la pizza al final, ¿no? Entonces, es que está muy buena. Al final... Luego después, cuando salgamos de aquí, ¿no? Claro, entonces yo creo como, wow, cuando tú lo ves de que tú estás decidiendo, ¿no? Que quieres hacer esto porque quieres honrar a Dios con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, ¿no? Me parece que es súper poderoso en realidad, ¿no? Sí. Total, y me gusta mucho que todos estáis hablando del poder del no de como el castigo del no de como la desgracia del no, sino que ver la abstinencia, o sea, que podemos visualizar la abstinencia como algo que empodera. Yo me acuerdo una vez que me hicieron una pregunta, yo tendría 20 años, ¿vale? Y estaban en unos campamentos de niños y fue muy gracioso porque uno de los chavales tenía como 14 años. Y se habían enterado que yo era virgen. Y claro, eran niños de 12 a 15 años y empezaron a cantarme la canción de Madonna, de Like a Virgin, y se estaban riendo todo el rato y jajajaja. Y era como, a mí me daba igual, o sea, yo estaba como curada de espantos, yo había trabajado mucho con adolescentes. Y me acuerdo de uno de los chicos, tenía 15 años, era el líder del grupillo, ¿no? Y me miró así y era como, pero si no eres fea, eres guapa, o sea, ¿cómo puede ser que eres virgen? Y me chocó tanto porque yo le miré y le dije, pero porque yo quiero. Wow. Digo, no ha sido una falta de oportunidad. Digo, es porque yo quiero y estoy orgullosa de... Y eso le impactó tanto a este chaval de 15 años que el resto del campamento me venía y me preguntaba, ¿no? Sobre esto porque decía, para él la abstinencia no era empoderante, no era algo que le daba, sino que eso era como... Una condena, ¿no? Una condena, ¿no? Que es que no eres suficientemente guapo o no eres suficientemente persona, ¿no? Y entonces me encanta porque los dos estáis hablando de lo mismo, de que esta decisión de abstinencia es una decisión de poder, es una decisión que te protege, ¿no? Hablamos otra vez de los límites y de estas cosas. Y qué diferente es si no lo vemos como una restricción, sino que algo... Y que te... Porque, claro, le estoy dando vueltas. Tú eres una persona que como que tenías acceso a todo hasta cierto punto. Es que es más, he estado mucho tiempo viviendo solo. Entonces, pues claro, estaba expuesto, ¿no? Era difícil. No había conciencia de no pecado tenía comunidad. porque no estaba el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Qué poder? Porque, claro, creo que esto puede ser muy interesante para muchos de nuestros oyentes o espectadores, ¿no? De decir... claro, yo tengo un contexto y un testimonio muy diferente, ¿no? Desde la niña buena, ¿no? Y como la... Sí. Pero decir, de estar expuesto a todo, o como tener acceso a todo sin conciencia de pecado hasta cierto punto, porque no estaba, a tenerlo. Pero háblanos de ese sentimiento de poder, porque yo me acuerdo que antes, cuando estábamos pensando, ¿cómo lo llamamos? El poder del no, y las dos le miramos como diciendo, ¿eh? Claro, le hemos preguntado, ¿de qué te gustaría hablar en el podcast? He dicho, del poder del no. Esa es. Y yo he dicho, ¿y a qué te refieres con eso, no? Pero háblanos de porque para ti es como que no, el abstenerte de cosas, te ha empoderado. O sea, un chico que podía tener acceso a todo, decide decir no, como decisión de poder. O sea, explícanos esto. A ver, ¿cómo lo explicaría? Yo quiero decir que yo he sido un chico muy rebelde, desde el minuto 1. Entonces, 13, 14 años, me empecé a juntar con repetidores en el colegio y yo veo la corriente de este mundo porque yo he estado en los dos lados. Yo estaba en el mundo y he conocido al Señor. Y entonces ya puedes comparar, pero la gente que ha conocido solo el mundo, pues no sabe. O que no ha vivido tanto en ese contexto, ¿no? Porque ha estado quizás más protegido, ¿no?
porque vivimos todos aquí, ¿no? En este Sí, mundo, no, me pero... refería, los que no son cristianos, Los que solo no ven conocen a Dios. Claro. Y lo que yo siento es que la juventud, los nuevos niños, 12 años más o menos, quieren quemar etapas. Quieren quemar etapas, quieren ser ya mayores, quieren irse de fiesta, quieren fumar, quieren ver lo Probar, prohibido. ¿no? Sí, entonces tú te pierdes muchísimas cosas. Parece que vas a ser más. Y realmente si conocemos a Dios y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, y cuando ya lo experimentamos, pues es que no tiene color. Entonces, confiar en Él y saber que lo que Él quiere es lo mejor para mí, a mí me daba la seguridad de saber que aunque yo sufría en ese momento porque me apetecía, lo que sea, yo sabía que era lo mejor para mí. Wow. Y luego, claro, yo miraba ya a gente que conocía y demás, y yo los veía esclavizados porque te falta ese tabaco, te falta esos media hora con el móvil y resolverte tú para ser feliz, y es una felicidad hueca. Wow. Que no te llena nunca, no te va a saciar nunca. Por eso la gente se masturba muchas veces, porque con una vez a la semana no te vale. Es una Cada vez hoy, necesitas más, otra ¿no? mañana y... Bueno, y hablamos un tecnicismo más del orgasmo vacío, ¿no? Sí. Que al Sí. final, orgasmo estás teniendo, ¿no? Pero ese orgasmo no está provocando la misma química de la que ha sido creada para provocar, porque como que ya se queda vacío, como esa oxitocina, esa serotonina no te está llenando de la misma Claro. forma. Sí, a mí me Perdón. gusta decir precisamente, ¿no? Porque la oxitocina es la hormona de la pertenencia, ¿no? Entonces, cuando tú estás teniendo relaciones sexuales en tu matrimonio, te conecta, o sea, el sexo ha sido creado para conectar. Entonces, ¿qué pasa? Que con un acto, con la masturbación, con la pornografía, realmente no tienes con quién conectarte, o sea, no puedes vincularte. Por eso ese orgasmo vacío, ¿no? Porque no hay un tú real, ¿no? Claro, y a mí me gusta decir, ¿no? Cuando hago los talleres, ¿con qué te conectas? ¿Con tu mano? ¿Con la pantalla? ¿Con la imagen? O sea, ¿con el ordenador? ¿Con qué te estás conectando realmente, no? O sea, pierde el propósito para el cual fue creado el sexo. Wow. Sí. Entonces, en verdad, como que te creó como una nueva oportunidad, ¿no? Esa abstinencia, en verdad, dar un paso hacia atrás, decir no a ciertas cosas que aunque te apetecieran, en verdad como que te estaban empoderando, te estaban... Fueron pasitos, ¿no? Yo siento que mi caminar con el Señor era como estar en una barca que tiene un agujero así y se está entrando el agua y es como tapo esto y luego veo un agujero un poco más pequeño y tapo este y luego otro y luego otro. Entonces eso lo vi súper evidente. Aquí hay que cambiar las cosas, hay que tomar el rumbo, y además yo sentía, la Biblia dice, le pone un nombre a Dios, ¿no? Es el Dios que te ve. Y digo, Wow. qué vergüenza, Señor, que yo estoy aquí con mis movidas, esto no te gusta y aún así me eliges, aún así me amas, aún así derramaste tu sangre en una cruz por mí. Y no solo por lo de hoy ni lo de ayer, es que mañana tú ya sabes lo que va a suceder. Y aún con todo, que Él me perdone y me ame, eso me sentía volcado a cambiar el rumbo de la vida. Y bueno, esas sensaciones fueron grandes y bueno, poco a poco ir dando pasos, algunas recaídas sin querer, Sí. sobre todo también cuidar Son la mente. normales. Vamos a hacer una pausa Sí, ahí y claro. simplemente... A Bueno, nivel, dale. como psicólogas, ¿no? Sabemos que en las adicciones tú lo estudias y la recaída es una parte del proceso. Sí. O sea, está dentro del ciclo. Es lo habitual, es lo... Sí. Y que no es motivo de caer en condena, ni en Claro. culpa, ni en victimismo, sino decir, es parte del proceso, igual que un bebé camina y se cae. Fíjate que un bebé camina y se cae, le aplaudimos, ¿no? O sea, tampoco hay que aplaudir las recaídas, pero de entender que es parte del aprendizaje, es dar un paso, caerte, dar 2 pasos, caerte, dar 3 pasos, caerte, y entender hasta que no has vuelto te a caes. donde estabas, Sí. porque ya no estás en ese punto, aunque haya Sí. habido una recaída, ¿no? Y algo que a mí me gusta de esto, ¿no? Que bueno, algo que aprendí de ti realmente, ¿no? Dejemos de hablar de virginidad y empecemos a hablar de abstinencia. O sea, porque este capítulo no se llama ¿por qué la virginidad es importante? Ya, Porque hay total. mucha gente, por ejemplo, como es el caso de Sergio, que conoce al Señor cuando ya no puede, ¿no? Recuperar su virginidad, pero eso no implica que no pueda vivir una vida en abstinencia, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? Con cada caso, ¿no? Entonces, muchas veces se pone el foco en las iglesias, ¿no? De la virginidad como si eso es que te estás guardando y es pureza, y realmente la pureza es una actitud del corazón que no depende en realidad de tus acciones, o sea, no depende tanto de lo que hayas hecho, sino de tu comunión con Dios hoy, de que hoy decidas
no contaminarte, que hoy decidas guardarte, Total. que hoy decidas practicar la abstinencia, ¿no? Entonces también esto es un mensaje de ánimo, porque creo que muchas veces Sí. se está hablando en el púlpito virginidad, 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 y si tú ya no eres virgen, sea porque no conocías al Señor o porque has tomado malas decisiones simplemente, Total. sientes que ya no tienes parte. ¿Sabes? Como que ya no eres válida o ya no eres válido, y eso es mentira, ¿no? En Totalmente. realidad. Sí, total. Entonces, Yo quería decir una cosa también, que los hombres estamos muy expuestos en tu trabajo, con tus amigos, siempre va a haber gente que te va a decir, ay, pero tú has visto a no sé quién, ay, fulana, tal, mira que X, Y, es muy bonita, o mira que no sé qué, Gimnasio, o redes incluso sociales. el móvil, te enseñan el móvil tal cual. Tú no puedes evitar que los pájaros sobrevuelen tu cabeza, pero está en tu mano y en tu decisión quedarte mirándolos. Entonces, mira a ver con qué entretienes tus pensamientos. Dice el Señor que en todo lo bueno, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. Y es una transformación de día a día. Al final son pasitos, poquito a poquito, pero... Bueno, yo era anticultural, ¿no? Porque en los círculos donde me movía es como, no, eso no lo veo. Ah, le hacen la gracia, es como, jaja, ok, vale, hasta luego. Y bueno, no fue de la noche a la mañana, pero... Y... Que creo que eso también es importante. No es de la noche a la mañana. No, O sea, es esto es un proceso. proceso, es un caminar que a veces se hace arduo, que a veces es lento, Sí. sí. pero en ningún sitio se nos... Es más, yo estaba leyendo el otro día el neurólogo que me encanta, y él dice, la gran mayoría de cosas buenas en la vida requieren muchísimo sacrificio. Sí. Las cosas baratas, o sea, las cosas que no requieren, normalmente no suelen tener un efecto a largo plazo, Sí. sino que son justamente las cosas que nos cuestan, porque es lo que mayor beneficio dan a largo plazo y son las que... Y me encantó este concepto, porque decir, justamente este camino que fue duro, que fue largo, es un beneficio que vas a seguir cobrando. Claro. Sí. Bueno, Yo quería decir, pues eso, estáis a tiempo. El mejor momento para empezar a practicar la abstinencia es el mejor momento para plantar un árbol. ¿Cuál es el mejor momento? Hace 20 años. ¿No has podido hacerlo hace 20 años? Hoy es el mejor momento. No mañana, ni pasado, ni dentro de un mes porque tengo vacaciones y ahí tendré más. No. El mejor momento es ahora. Porque lo que no resuelvas ahora, te lo llevas a tu matrimonio, a tu vida dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y qué importante es en quién te vas a convertir cuando ya dejas eso, ¿no? O sea, tú te estás convirtiendo en alguien fuerte, no es, es que así, no sé, como que esto es pecado y esto no me hace bien. No te hace bien y tú eres fuerte para poder dejarlo. Y también este punto de que no solamente la abstinencia es necesaria en la soltería, sino que hay momentos en el matrimonio donde la abstinencia también es necesaria, ¿no? Que esto es otro punto. Entonces, si tú no has desarrollado realmente ese dominio propio en tu soltería, si te casas, realmente vas a sufrir esas consecuencias, porque no vas a saber cómo gestionarlo, porque nunca aprendiste, digamos, a gestionarlo, ¿no? Y eso es porque es tan importante en tu soltería, en tu noviazgo, etcétera, ¿no? Que esto yo creo que tenemos que tener un episodio solamente eso, ¿no? en esto, porque creo que es muy real. De muchas veces cuando pensamos en abstinencia, pensamos que es una etapa para la soltería. Y ya está. Punto. Y esto no hay nada más lejos de la verdad, porque en verdad el matrimonio conlleva muchos momentos de abstinencia de diferentes niveles, de diferentes calidades, pero que la abstinencia es algo que necesitamos toda la vida, porque está conectado al dominio propio, a saber tener control sobre nosotros mismos. Y de es hecho, importantísimo. la batalla por la pureza no termina cuando te casas. O sea, no, es que no. O sea, para me refiero, nada, si te casas vas a tener que seguir luchando por eso, porque te vas a casar a lo mejor y vas a seguir sintiéndote atraído por una persona que no es tu esposo. Y a veces esposa, puede ¿no? ser hasta más difícil. O sea, hay personas que quizás en el noviazgo no van a luchar tanto con el tema de la pureza o con el tema de la abstinencia que lo que van a luchar en el matrimonio, por X motivos, ¿no? Sí. Y a veces porque antes no lo habían probado y entonces hasta que no abren la puerta y ahora dicen, ostras, sí. y ahora me tengo que quedar ahí. Bueno. Antes de ir cerrando, hay una cosa más, que un momento que tú hablaste de que el Dios que me ve. Fue súper interesante, porque hay una palabra aquí que nosotros hablamos muchísimo, que es conocer, ¿no? Que es yada. Y cuando lo dijiste fue como directo, decir, wow, qué importante, porque fíjate que tú dijiste el Dios que me ve, y yo, wow, que me conoce, y tú, wow, qué difícil, que no quiero que me vea, y era como...
Claro, Porque porque el pecado es lo que nos separa realmente de Sí. Dios, lo que obstaculiza nuestra Exacto. relación con Él, lo que nos provoca vergüenza. O sea, ¿por qué sentimos vergüenza? Total. Por el pecado que hay en nosotros, ¿no? Por eso Adán y Eva, antes del pecado, caminaban desnudos y no sentían vergüenza. Y cuando entra el pecado, en ese Exacto. momento hay vergüenza, ¿no? Porque porque el sexo no se practica al aire libre, porque es vergonzoso, porque es algo íntimo entre tú y la otra persona. Y ya si estás fuera del diseño de Dios, saber que Dios te ve es como, ay, qué vergüenza. Si Sí. yo lo amo, yo quiero honrarlo. Pero qué bonito, porque seguro que ahora tú lo ves de que Dios te ve y lo ves tan diferente. Claro, lo ves como hombre, algo qué guay. increíble y precioso. No, sí, en aquel momento también, pero claro, me sentía Pero mucha como... vergüenza. Hay que Era quitar como, estas tengo cosas que que ya hacer que, las cosas ya que me bien. ven, claro. Y aquí creo que esto es algo que Ujú. nosotros abogamos mucho, ¿no? En el tema del sexo, de la intimidad, todo se trata de conocer. Mm. Se trata de conocer y la abstinencia es una parte de conocer. Es Mm. conocer tus límites, conocer lo que debes, lo que no debes, qué es bueno Sí. para ti en ese momento, cómo estás, ¿no? Y Sí. creo que con todo esto nuestro mensaje principal creo que es de la esperanza, Ujú. Sí. de que la abstinencia Es no, posible. no solo se puede, pero que es algo que te Bueno. empodera, que Ujú. es una decisión de poder Sí. y que hay esperanza, lo hayas probado o no, Exacto. Eh, Seas hombre o mujer. seas hombre o mujer, estés casado o no, ¿no? Porque hasta dentro quizás estás casado y estás en un momento que tu matrimonio te está pidiendo cierto nivel de abstinencia, estás luchando mucho con Sí. esto. O incluso simplemente por poner un caso, ¿no? Cuando la mujer tiene hijos, hay una temporada y unos meses Sí. donde al menos no se puede tener relaciones sexuales con penetración, por Sí, sí. ejemplo, ¿no? Sí, sea sí. que- Y están los días que te dice el médico, pero lo que realmente tarda el cuerpo, que a veces es mucho más, ¿no? Que los días específicos que dice el médico, ¿no? Claro. Y qué importante es que nosotros entendamos que la abstinencia se puede, que es una decisión de poder y que es algo bueno, ¿no? Que Sí. es algo... Sí. Yo creo que podemos intentar cada uno una frase un poco por Venga. concluir, ¿no? Yo diría esta idea de no te creas la mentira de que no puedes, porque el Espíritu Santo te ha dado dominio propio, ¿no? Dice la palabra que nos ha dado un espíritu de amor, de poder, ¿no? De dominio propio, entonces sí que se puede, en realidad, ¿no? Y yo quiero dejarte Claro. este mensaje porque quizás hay algo con lo que estás luchando, sea en el área sexual o sea en otra, ¿no? Porque como hemos hablado también en otros temas, si estás creyendo que no puedes, no vas a poder porque estás en tus fuerzas, pero si buscas, ¿no? Sí. El Espíritu Santo te puede ayudar y, por supuesto, si sientes que estás desbordado, como siempre, busca ayuda profesional, Sí. busca acompañamiento. Déjate ayudar. Hay casos donde puedes haber llegado a la adicción, está toda la química y de por medio y se necesita ayuda y está bien. Y No está pasa bien. nada, realmente. No hay vergüenza en pedir Ujú. ayuda. Una frase para acabar. Uf, yo soy malo con frases. Yo me largo. Me venía a la mente el versículo donde dice el Señor que Él no pone una luz debajo de la mesa, sino en lo alto para que alumbre. Así que quiero que sepáis que el Espíritu Santo vive en vosotros y cuando os conectáis en esa luz podéis ser transformados y no solo ser transformados vosotros, sino también a los demás. Porque el ejemplo es muy poderoso. El ejemplo es muy poderoso, se puede vivir, tú lo puedes vivir y te animo a que te atrevas. Te atrevas porque bueno. la vida es de los valientes y puedes bendecir no solo tu vida, sino a más personas. Ujú. Qué bueno. Y yo que decir que dentro de la abstinencia el concepto de conocer, que tanto conocerte a ti, que creo que cuando nosotros nos restringimos de algo placentero, sea de tu ducha caliente como de la pizza, te conoces más profundamente y puedes empezar a hacer limpieza, ¿no? Y puedes empezar a realmente ejercer ese dominio propio que te va a ayudar a llevarte más lejos y recordar que las cosas que requieren sacrificio suelen dar mayor Vale la pena. beneficio. Mira arriba. Ah, Amén. Las cosas que Amén. requieren sacrificio suelen dar mayor beneficio. Sí. Y con esto os dejamos. Recordar que tenéis muchísima más información en www.cariclewet.com. Nos podéis encontrar en las redes sociales o también en otras plataformas para poder escuchar este podcast de Hablando del Buen Sexo. Y por favor, si no has escuchado los otros episodios, tienes que volver para atrás o para adelante para escucharlos porque todos son buenísimos. Siempre aquí sacamos muchísimo Además de tema, verdad. ¿verdad? Sí. Pues nada, pues hasta aquí nos quedamos. Hasta la próxima. Cuidado, chao. ¡Chao!